Ahora se supone que nosotros estamos trabajando con un PSD, ¿ok? Estamos trabajando con un archivo por capas hecho en Photoshop, cosa que también podríamos estar haciendo, digamos, con un Illustrator por capas, ¿ok? Podemos trabajar tanto en imágenes vectoriales como imágenes raster o bitmap, ¿ok? Entonces, vamos a importar el Photoshop que hicimos con capas. En este caso tengo la wincha TWD, que es la que hice yo, la que armé con las imágenes que saqué de internet de The Walking Dead. ¿Ya? Cuando nosotros importamos archivos, ¿ya? No así cuando, por ejemplo, importamos un JPG, que no hay que configurar nada en especial. Cuando importamos un PSD, hay varias cosas que podemos elegir importar. Por ejemplo, importar como material de archivo, como composición, o composición conservando los tamaños de la capa. ¿Ok? En este caso, veamos qué pasa si importo el material de archivo tal cual. Vamos a abrir. Y en una segunda instancia, cuando estoy abriendo esto, me pregunta de nuevo cómo lo quiero abrir. ¿Ya? Si lo quiero abrir como material de archivo, como composición o como composición conservando tu tamaño de capa. Vamos a ver qué pasa con material de archivo nada más. Si ponemos aceptar, voy a obtener acá en el panel de proyecto solamente un archivo PSD, que es una imagen. Si hago doble clic, voy a ingresar al modo de previsualización acá. Digamos, en vez de una composición, voy a tener solamente un archivo PSD que, para el caso, podría ser lo mismo si importo un JPG de las mismas características. En este caso no me sirve de nada. Entonces vamos a importarlo de nuevo. Archivo, importar archivo. O también se puede hacer directamente doble clic en el espacio de trabajo para importar. Acá en proyecto, doble clic. Y vamos a wincha TW. Y ahora, en vez de material de archivo, vamos a importar la composición. ¿Ya? Vamos a abrir. Y esta composición, aquí me pregunta si quiero fusionar los estilos de capa en el material de archivo, cosa que no sean editables. ¿Ya? Yo no quiero poder editar estos estilos, digamos todo lo que son sombras, relieve, trazado, etcétera. Trazo, voy a poner a aceptar. Y lo que tengo ahora es una composición, ¿ya? Ese icono corresponde a composición. Acá dice composición, de hecho. Y hay una carpeta con todos los archivos de imagen. Si se fijan acá, van a aparecer todos los archivos de imagen. ¿Y qué pasa si apretamos en doble clic, digamos, en la wincha? Va a aparecer la wincha acá a la izquierda y vamos a tener todas las capas. ¿Ya? Ahora hay un problema con esto. Por ejemplo, si elijo al personaje Rick, el personaje aparece cortado, ¿ya? Y el tamaño de la capa corresponde al tamaño de la composición. Entonces esta forma de importar tampoco me sirve, ¿ya? Acabamos de importar como composición a secas. Voy a borrar eso entonces, eliminar, doble clic, y voy a importar esto como composición conservando los tamaños de la capa. Como yo les dije en un principio cuando estaban haciendo el PSD, que las capas podían ser un poco más grandes que el archivo mismo, ya que el documento, para que yo pueda mover los archivos adentro. Entonces abrimos esto, confusión, conservando los tamaños de capa. Voy a fusionar los estilos también porque no quiero modificarlos. De hecho creo que ni tengo, pero da lo mismo. Y en este caso, vamos a ver qué tengo en cada cosa. Si se fijan ahora, la previsualización acá arriba de cada una de las capas es distinta. Se ve la capa entera que yo estoy importando junto con el documento. ¿Ya? Entonces si vemos acá, por ejemplo, si voy seleccionando
me da la opción de seleccionar cualquiera de los objetos dependiendo de dónde poso el cursor. Por ejemplo, si posiciono acá, se va a prender un poquito más la capa de Michonne. ¿Okay? Aquí está Rick. Y así con todas las capas. ¿Ya? La gracia es que cada una de estas capas tiene también el punto de anclaje en el centro. ¿Ya? Eso también me da cierta facilidad para animar. En cualquier caso yo siempre puedo mover eso, así que podría dar un poco lo mismo. ¿Ya? Las winchas promocionales de televisión por lo general no llevan audio, porque obviamente esas se van a mostrar mientras yo estoy viendo otro programa y eso podría interrumpir, más aún obviamente, además de la imagen, el sonido. ¿Ya? A lo más podrían tener un pequeño efecto de sonido, ¿ya? Pero locución no va a tener. Bien, esta wincha en este momento está extremadamente desordenada, pero ya la vamos a ordenar. Claro que primero vamos a ir a los ajustes de la composición y vamos a darle 10 segundos. ¿Ya? Yo quiero que la composición entera dure 10 segundos, la animación completa. Y si me alejo en el zoom, si ven ustedes acá, todas las capas duran lo que estaba durando la composición al principio. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo estirar las capas para que duren la totalidad de la duración actual. Puedo elegirlas todas, sumo selección con Shift o mayúscula y arreglamos eso rápidamente. ¿Ya? Entonces, para empezar a animar, se supone que yo debería empezar desde transparencia. Recordemos que cuando vemos una de estas winchas, esto siempre aparece paulatinamente encima de la programación que nosotros estemos viendo. ¿Ya? Entonces, lo primero que debería aparecer acá es el fondo. Vamos a ver, tengo 3 fondos. Uno es color sólido negro, que no me sirve. El otro es este y el otro es este. Si yo quisiera elegir, por ejemplo, podría apagar el fondo original, el primer fondo, y nos vamos a quedar solamente con este. Entonces, lo primero sería acá hacer que aparezca el fondo. Lentamente. Entonces, si aprieto la tecla P, va a aparecer directamente la propiedad de transformación de posición. ¿Ya? Entonces, para no tener que ingresar directamente acá, yo puedo apretar simplemente la letra P. Si quiero generar un fotograma clave de inmediato con el teclado en posición, Shift Alt P me genera un fotograma clave al toque. Ya ahí no tengo que, obviamente, hacer tantos clics para llegar a eso. Y ahora posicionamos el fondo. Esto tiene que ser todo bastante rápido porque obviamente la información que yo voy a mostrarle al público debe ocurrir dentro de los 10 segundos. Entonces tiene que pasar todo súper rápido. Entonces vamos a hacer que aparezcan los zombies ahora. Obviamente el orden aquí puede variar. Podemos hacer que entren primero los zombies, cosa de asustar primero un poco al telespectador o interrumpirlo de manera un poco más creativa. Uno por ahí. Hacemos un fotograma clave en posición. Shift Alt P. Lo tiramos hacia adelante. Y al principio la capa lo tiramos hacia el costado. Eso es como animar un poco de atrás hacia adelante, pero es bastante útil. Ya después vamos a hacer que aparezca el segundo. De abajo hacia arriba.
Shift Alt P, me muevo y ahora vamos a hacer que aparezca el logo. Podemos hacer que aparezca por detrás de un zombie, de hecho. Así. Y para eso obviamente yo tengo que modificar la posición o el orden de las capas. Obviamente primero iba a pasar por delante. Si cambio la posición va a pasar por la espalda. Y entonces posición, tiro hacia adelante, muevo la capa. Corremos esto hacia adelante. ¿Qué podemos hacer ahora? Vamos a hacer que aparezca o desaparezca The Walking Dead, o sea, chica hacia un lado. Hacemos fotogramas claves en escala y en posición nuevamente. Para escala tengo que hacer Shift Alt S. Esa es la Shift Alt S, Shift Alt P. Bien, y ahora vamos a ver cómo usar la herramienta de texto. Por ejemplo, vamos a poner que esto lo dan los martes a las 21:30 horas. No sé si será así, pero da lo mismo. Ya, nosotros entonces con este texto que tenemos hecho directamente en After Effects podemos crear animaciones que ya vienen prehechas, ¿ya? Si nos vamos acá al panel derecho, que se llama efectos y ajustes preestablecidos, que debería estar activo. Si no está activo, vamos y lo abrimos desde ventana, efectos y ajustes preestablecidos, ¿ya? Acá la primera de las opciones es ajustes preestablecidos de animación. Abrimos eso, nos va a aparecer texto y van a aparecer varias opciones, ¿ya? Después podemos explorar cuál es cada una. En este momento me interesa animación de entrada, ¿ya? Animate in. ¿Ya? Puede ser entrada gradual lenta o decodificador, puede ser también. Y si me interesa ponerle uno de estos, lo que tengo que hacer es arrastrarlo a la capa. Voy a poner ahí, lo arrastro encima, o puedo hacer doble clic también. Veamos qué pasa ahora. Vamos a tener una animación que dura demasiado. Si se fijan, dura desde el segundo 4 hasta el segundo 8 prácticamente, y eso es mucho tiempo. ¿Cómo hacemos para modificar esa animación que ya viene hecha? Si nosotros ingresamos acá al panel, vamos a ver que hay unos fotogramas claves que aparecen como puntos redondos. Eso quiere decir que yo tengo que escarbar más acá en la capa para llegar a esos fotogramas claves. Entonces voy a texto, animación 1, selector de gama, y ahí recién me aparece. Puedo hacerlo mucho más rápido si, por ejemplo, aprieto directamente la tecla U. La tecla U me va a mostrar los fotogramas claves que están animados en cualquier capa. Por ejemplo,
Si selecciono esa capa y aprieto la tecla U, voy a ver que tengo esos fotogramas claves creados, uno en posición y otros en escala. En este caso, si aprieto la tecla U, me va a mostrar que tengo esos fotogramas claves en el selector de gama en inicio, ¿ya? Entonces, para apurar un poco la animación, yo acerco los fotogramas clave. Entonces aparece rápidamente. En el caso que no me gustara esta animación, yo puedo seleccionar esto y borrar. El problema es que el efecto queda igual, ¿ya? Le saco la animación, pero el efecto queda igual. Entonces ahí sí que tengo que abrir acá y la animación 1, que es la que se hizo cuando yo arrastré el efecto predeterminado, esa es la que tengo que eliminar. Borro eso y ahora estoy listo para poner otra animación. Si yo coloco, por ejemplo, en este momento en la línea de tiempo el cursor o el marcador, la animación se va a efectuar desde ahí, ¿ya? Empieza desde ahí y termina allá. Como yo quiero que empiece justo desde el principio, lo voy a hacer así. Ahora, si quiero modificar la velocidad, aprieto la tecla U y me van a aparecer los fotogramas claves para editarlos. ¿Ya? Aquí aparecen desde la derecha. Si a esto le activo el desenfoque movimiento, ojo que tiene que estar activo aquí arriba en el panel también. Si se lo activo la capa, vamos a ver un pequeño efecto de desenfoque en la letra o en el carácter. Ya digamos que me gustó ese. Hay muchos otros efectos, ¿ok? Hay efectos de entrada y efectos de salida. Si pongo animación de salida, por ejemplo, ponemos esto, pero debe estar, por ejemplo, en segundo 7. Quiero modificar esa velocidad, así que aprieto la tecla U. Ya puedo cortar esta capa porque ya no hay nada ahí. Y con Shift comando D voy a dividir la capa y eso que está arriba ya no me sirve. Ya voy a hacer que aparezcan los otros personajes ahora. Para que se vean los zombies. Así que aparezcan al lado. Entonces en este punto este zombie se baja. Avanzo con avanzar página, algunos cuadros. Y me equivoqué de capa. Era en el zombie. Posición, Shift al P. Así nomás P. Y me equivoqué de nuevo de capa. Era el zombie. Ahí sí. Y ahí aparecen los personajes atroz. Voy a hacer que esta aparezca por posición.
gobernador, vamos a ver que aparezca justo desde atrás. Y luego aparece el logo de AMC, que puede aparecer por escala. Ya, ahí tenemos la animación completa. Veamos cómo queda con los tiempos. Le ponemos previsualizar. Recuerden que en este caso no lleva audio, así que no es problema que no se escuche nada. Podríamos arreglar un poco los tiempos, pero yo creo que para efectos de demostración está bien. Si se fijan acá, se alcanza a apreciar un poco el píxel, ¿ya? Si nosotros aplicamos acá desenfoque de movimiento, eso va a pasar un poquito más piola. ¿Ya? Para evitar eso, nosotros podríamos vectorizar el logo de AMC, y obviamente si lo tenemos en vector no va a ocurrir la pixelización. ¿Ya? Ahora yo lo que tendría que hacer acá es bajar a los personajes, el fondo y toda la información de una. Podría hacer, digamos, primero bajar el zombie, después bajar los otros personajes, etc. Pero vamos a presentarles un nuevo elemento que se llama el objeto null. Capa, nuevo, objeto null, que es un objeto que funciona solamente de manera referencial, ¿ya? Digamos que no se va a renderizar, no se va a procesar, no va a ser parte del video, sino que me sirve para enlazar cosas a este objeto, ¿ya? Entonces yo puedo enlazar absolutamente todo. Si selecciono todo, primero, después Shift y hago clic en el último. Acá al lado hay una columna que dice primario, ¿ya? Y en esta columna tenemos la posibilidad de elegir la capa acá, que va a ser la capa que va a mandar, en este caso nulo 1, o podemos hacerlo directamente con el lazo, ¿ya? Entonces ahora todas están mandadas por nulo 1. De todas maneras, todas las capas ya tienen animación propia, pero si yo muevo el objeto nulo, se me va a mover absolutamente todo en la composición. Ya, entonces digamos que quiero que todo termine en transparencia. Vamos a ajustar. Y acá al final solamente cambiamos la posición y llevamos esto hacia abajo. ¿Ya? Entonces la idea es que aparezca desde transparencia y se vaya a transparencia nuevamente. ¿Okay? Tenemos toda la información necesaria para poder ver la serie. Recuerden que en el caso de que sea un evento, tenemos unos pocos datos más, como el lugar y el auspiciador y posiblemente el productor. ¿Okay? Quedó más o menos claro, ¿no?